Hola, sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips, Salud y Bienestar. En esta oportunidad hablaremos de cómo mejorar tu productividad siguiendo unos simples pasos, dando respuesta a inquietudes como por dónde comenzar, cómo optimizar tus acciones y tener un enfoque, y por qué no solo se trata de tener un plan. No siendo más, vamos a la intro y comenzamos. El ritmo de vida acelerado en el que vivimos, aunado a las continuas exigencias de producir cada vez más y mejor en el menor tiempo posible, han hecho que en los últimos años proliferen sistemas, herramientas y programas que prometen mejorar tu productividad, pero que realmente puede que funcionen o no. No se trata solo de organización y disciplina, o de una lucha continua contra la temida procrastinación. En realidad se trata de que muchas veces no sabemos cómo lograr lo que queremos y no nos detenemos a pensar cómo lograrlo. ¿Por dónde comenzar? Bueno, este camino inicia estableciendo cuáles son tus objetivos y prioridades. Preguntas como ¿cuáles son tus metas? ¿Qué deseas conseguir? ¿O hasta dónde quieres llegar? Pueden ser un buen punto de partida para plantearse cuáles son las metas o sueños, si quieres llamarlos así, a corto, mediano y largo plazo, ya que tus resultados, al igual que construir una catedral, requieren de tiempo y de esfuerzo. Lo siguiente a considerar es que debes definir un plan maestro y las herramientas que utilizarás para llevarlo a cabo, tomándote el espacio para incluir las acciones, los recursos, la colaboración que necesitarás, intentando ser detallado al tiempo que realista sobre la factibilidad de lo que deseas hacer. Una vez que has hecho esto, debes darle seguimiento. Tú eres quien define cada cuánto debes evaluar si has alcanzado lo propuesto, pero siendo consecuentes, si lo realizas al menos una vez a la semana, es más posible que puedas visibilizar lo que está fallando y el cómo solucionarlo, antes de que pierdas el esfuerzo que has invertido en una tarea que con los días pareciera inútil para alcanzar lo propuesto. Un análisis detallado de tu plan te permitirá encontrar cuáles son las tareas que aportan valor y aquellas que suelen ser de relleno, esas que considerabas importantes pero que en realidad no aportan significativamente a lo que deseas lograr. No nos engañemos, sin quererlo podemos estar trabajando para lo que es importante para otros, pero no para ti. No se trata solo de trazar un plan y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Nada en esta vida es tan rígido, salvo los diamantes, como para que permanezca inalterado en el tiempo. Lo que te funciona hoy, tal vez mañana no. Es por esto por lo que puedes adaptar y cambiar el método que has elegido, mezclarlo con otro nuevo que te ofrece ventajas que antes no habías visto. Lo importante es que te funcione. Si preguntas qué sistema productivo es el mejor, es aquel que se adapta a tu personalidad y a tu nivel de compromiso. Ninguna receta ha probado ser la piedra filosofal de la productividad. Simplemente cada nueva táctica no es más que una tendencia o una moda más del momento. Pero eso sí, si el sistema que construiste consume muchas horas y esfuerzo solo en su planeación, en definitiva no lo podrás mantener en el tiempo. De hecho, tiene una alta probabilidad de que lo abandones. Lo ideal es que no tengas que utilizar más de 15 minutos al día para organizarte. Y eso dependerá del nivel de orden y preparación que hayas alcanzado al iniciar tu sistema. Ser productivo también incluye emplear tiempo para ti. Alcanzar tus metas no debe traer consigo el sacrificio de tu salud, de tu vida personal y familiar o de tu descanso. No puedes dejar de lado lo que realmente te motiva o te divierte. Ten presente que también es valioso cuando inviertes parte de tu tiempo en leer, conocer, conversar con otros, cuando aprendes cosas nuevas o simplemente tomas nota de algo que te llamaba la atención. Finalmente, hablemos de optimización y enfoque. Es importante que comprendas que no puedes cambiar de tarea de tanto en tanto. Si bien tienes la falsa impresión de que avanzas, es posible que no te estés concentrando lo suficiente. Más que optimizar el tiempo para llevar a cabo las tareas que te has propuesto, es relevante que las organices según la motivación y la energía que necesitas. Es posible que rindas mejor si empleas los instantes de mayor energía a realizar las tareas que más se te dificultan o que exigen más de ti. Algunos consideran que deberían hacerse a primera hora de la mañana, pero eso depende si eres una persona más activa en la mañana o en la noche. Siempre habrá una tarea que nos resulte difícil, poco motivante, esa que incluso eludimos y vamos atrasando hasta que llega el día de entrega. Un sacrificio que tendremos que hacer para seguir avanzando en nuestros objetivos. Ni modo, tal vez no nos parezca importante el completarla,
pero con el paso de los días, es posible que le demos el valor de una nueva oportunidad para otros proyectos o metas, por lo que al final no nos quedará más remedio que avanzar y ponernos en ello. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.